Hola, buenas y buenas. Bienvenido al vídeo y al juego. ¿Qué juego?, te preguntarás. Si eres nuevo y no viste el anterior, lo explicaré muy brevemente. En los vídeos he puesto la imagen del canal que podrá estar aquí, aquí o aquí. Así que mientras ves el vídeo intenta encontrar los toros. En este vídeo hay entre 7 y 16. Así que deja en los comentarios cuántos has encontrado a lo largo del vídeo y ahora sí, comencemos. Un juego en el que comienzas siendo una célula y vas evolucionando hasta convertirte en un ser inteligente e intergaláctico. Sí, hablamos de Spore. No confundir con el SPQR de los romanos, eso es otra cosa. Spore es un juego sencillo. Empiezas siendo una célula y vas pasando por distintas fases evolutivas. La primera, estadio de célula, que empiezas en el agua, o más bien de un meteorito. Tras elegir si ser carnívoro o vegetariano. Mientras creces a la vez que vas matando a otras especies y consigues piezas para ponerte en tu cuerpo. Hasta incluso 2 o más bocas. Sí, que este juego es un poco raro. La segunda, estadio de criatura, donde ya tienes patas. Sí, patas. No sé por qué, pero la gente tiene un fetiche raro con las patas. Que alguien me lo explique. Y vas con el resto de los tuyos emigrando de nido en nido. A la vez que vas haciéndote amigo de criaturas para conseguir más partes de cuerpos o simplemente exterminarlos, según lo que te apetezca hoy. Si todos son ventajas, no veo fallas en su lógica. La tercera, la tribal, donde eres básicamente líder de la tribu y tienes que forjar alianzas con otras tribus o exterminarlas. La cuarta, una ciudad en la que tendrás que destruir ciudades o comprarlas. Y última, espacial, donde tendrás tu propia nave espacial donde podrás ir de planeta en planeta y conocer vida inteligente como tú, a la cual podrás... No llevamos ni 5 minutos de vídeo y he tenido como 5 déjà vus. Vamos, que este juego es como la evolución misma. Pero lo que muchos no sabréis es que Spore en un principio iba a ser muy distinto a como lo conocemos hoy en día. Iba a ser un juego más profundo en lo que respecta a la evolución. La historia no es que importe mucho, hazte amigo o extermina al que te caiga mal. Si los Sims es un simulador de vida, Spore es un simulador evolutivo, más o menos. Eso sí, Spore tiene un lore interesante como por ejemplo los famosos Grogs. Seres que habitan en el centro de la galaxia y tienen bases o ciudades por muchos planetas cercanos a esta, y no permiten que nadie se acerque. Como dato raro y un tanto curioso, es que los Grogs solo pueden vivir en planetas T0, planetas prácticamente inhabitables. Si subes la temperatura de sus planetas, la palmarán. Por lo que siento auténtica curiosidad por cuál será su auténtico planeta natal y en qué condiciones vivieron. Aunque si son hostiles con todo el mundo, debieron tener una relación tóxica con los de su propio planeta, o con el planeta en sí mismo. Puedes o bien aliarte con ellos y así poder acceder al centro sin problemas, con la consecuente de enemistarte involuntariamente con toda la galaxia, debido a que tendrás que cometer crímenes del código intergaláctico, como destrozar planetas, o abducir a seres de otros planetas, o bien intentar destruirlos, cosa que si quieres intentar hacerlo te deseo las mejores de las suertes, porque tienen una cantidad absurdísima de planetas colonizados, por lo que muy seguramente debido a su cercanía al centro de la galaxia debieron de ser los primeros seres en existir, sobreviviendo a circunstancias duras y los cuales se robotizaron parcialmente para sobrevivir a estas. Bueno, al menos no perdieron todo su cuerpo como alguien que yo me sé. Y es que, sorprendentemente, en el equipo de desarrollo de Spore había 2 bandos. Uno era en el que había científicos y en el otro pues desarrolladores de videojuegos de toda la vida. Y esto lo digo porque es muy raro. ¿Por qué un grupo de científicos iban a estar involucrados en el desarrollo de un videojuego? Es bastante raro. Hoy en día hay psicólogos para ayudar a las ventas de los juegos que contienen micropagos, ya que ellos conocen la psique humana y cómo activar el mecanismo para hacerte comprar cosméticos o cualquier cosa. Y de hecho te pagarán mucho mejor que si trabajas de psicólogo como tal, y estarás mejor valorado. Por si me ve un psicólogo o un futuro psicólogo, que lo dudo mucho, que piense dónde trabajar. Yo solo os lo comento. Si puedo mejorar el futuro laboral de alguien, me alegro. Y si eres historiador, podrías trabajar para Ubisoft, por los Assassin's Creed. No, si al final alguien que tenga el título de medicina podrá trabajar en una empresa de videojuegos, por los injustos horarios de crunch. Creo que me estoy desviando, volvamos al tema. Lo que quería decir es que hoy en día eso es normal, pero hace años que agentes externos
de la industria estuvieran involucrados en el desarrollo de un juego era algo rarísimo. Más raro que un perro verde, aunque en Spore eso no es tan raro. Y entre esos dos bandos había distinciones. Los del enfoque científico querían hacer un juego totalmente distinto, más basado y acorde a la evolución, de que cuanto mejor desarrollada esté una criatura, más posibilidades tendrá para sobrevivir y adaptarse a su mundo. De hecho, había una fase acuática entre la de célula y la de criatura, que definiría más al bicho que fueras creando con más opciones de personalización. También había un estallido de molécula que sería una fase similar al Tetris, y otra de estado de ciudad que estaría entre la de tribu y civilización, ambientado en la Edad Media y Antigua. No se sabe por qué no se incluyó, pero se dice que fue que consumiría mucha memoria o por el tiempo y presupuesto del desarrollo del juego. Yo me decanto más por esta última. Todo esto haría un juego mucho más hardcore, ya que si te equivocabas en una de las fases anteriores, el juego sería mucho más duro. En cambio, el otro bando quería un juego mucho más fácil de jugar y más pensado para casuals y gente de todas las edades. Un juego sin apenas profundidad, que fuera fácil y divertido de jugar. Y yéndose totalmente a la mierda el concepto de evolución, que es de lo que en sí trataba el juego. Venga, no me jodas, si hay un vídeo de una tribu de gusanos sin ojos con solo una boca. Hasta un gusano puede llegar a ser una criatura inteligente y llegar al espacio. ¿Quién lo diría? Y debido a esto, ambos bandos nunca se ponían de acuerdo sobre qué enfoque tenía que tener el juego. Y todo eran disputas, gritos, discusiones, un ambiente tóxico, todo lo necesario para trabajar sanamente en un proyecto importante. Y cuando alguien nuevo entraba al proyecto, ambos bandos intentaban conseguir que se uniera a su grupo. Me imagino a la pobre persona que había sido contratada para ayudar a la creación del juego y de repente encontrarse en esa situación. Pero, ¿qué hago yo aquí? Yo había pedido trabajar en un videojuego, no elegir bando para trabajar en uno. Yo no he venido aquí a ser mediador. Finalmente, y por desgracia, acabó ganando el segundo bando, el que prefería criaturas kawaiis y monas, tirando un enfoque mucho más simplista de la idea original evolutiva. Antes de lanzar el juego, Maxis lanzó el creador de criaturas, para que la gente pudiera experimentar con él y... bueno, internet se llenó de cosas. De hecho, en su día yo llegué a probar ese modelador. Y si no era suficiente malo lo que se llegó a ver en las redes en su día, pudiendo perjudicar las ventas para que los padres no compraran el juego a sus hijos, porque llegarían a pensar que Spore era otra cosa, lo que puso la cereza del pastel fue lo siguiente. Los desarrolladores pusieron un DRM al juego brutal. Y no es como los de ahora que reducen la optimización. ¿Qué va? 3 únicas instalaciones y se acabó. Por lo que si tenías problemas durante la instalación, que además tenías que estar conectado a internet en el proceso, lo desinstalabas para jugar otros juegos o lo que sea, te quedabas sin juego. Y además cada 10 días el juego te pedía verificación, por lo que tenías que tener internet sí o sí. A ver... es normal que las empresas protejan sus juegos, están en su derecho, pero esto ya es pasarse. Podías llamar a ella y reclamar, pero no servía de nada. Finalmente, como suele ocurrir, los hackers rompieron la seguridad del DRM craqueando el juego. Y Spore se convirtió en uno de los juegos más craqueados, superando incluso a los Sims. Que ya es decir, imaginaos la indignación de la gente. Normal, cabrones, normal. Si solo admitíais 3 instalaciones, ¿qué esperabais? Hoy en día los discos duros tienen mucha capacidad, pero hace años el espacio era escasísimo. No sé qué se esperaban los de EA con estas prácticas. Ni un ping ni una chapa se iban a llevar. Y lo de necesitar conexión a internet hace años, pues... lo piden 8 años antes y ni Dios les compra el juego. Si preguntáis por qué, es porque antes internet costaba un pastizal. Incluso en el 2008 no era muy común que la gente tuviera internet. Sé que para los que tengáis menos de 10 años esto sonará a locura, pero era así. Además, en el 2000 se usaba la misma línea telefónica. De hecho, si te conectabas a internet no podías usar el teléfono al mismo tiempo. Era una cosa u otra. Su creador, Will Wright, ya había hecho simuladores antes, SimAt, SimCity, por poneros unos ejemplos. De hecho, dio libertad creativa al equipo, algo que veo genial, cosa que Nintendo no hace. Pero, por desgracia, debido a las disputas y conflictos, al final salió un juego poco revolucionario cuando venía a cambiar bastantes cosas y ser un simulador muy amplio en muchos aspectos que por desgracia no llegó a ser. La idea inicial que tenía su creador, Will Wright, es que Spore fuera un juguete. No un videojuego, sino un juguete. De esos que tú habrás tenido de niño por casa si eres de mi generación. Si no, pues habrás tenido una tablet o un móvil. ¿Cómo evoluciona el entretenimiento infantil hoy en día?
Al final sacaron varios títulos y expansiones para Sport, pero en vez de convertirse en una saga como los Sims no llegó a tanto, sino que se quedó como un juego a medio hacer. Yo cuando lo jugué hace años me pareció un juego divertido, pero años después y saber todo esto da pena el pensar que podría haber sido algo más interesante de lo que acabó siendo. Como la semana pasada os hablé de No Man's Sky, hoy tenía que hablar de Sport sí o sí, enlazando temas y vídeos. Que, por cierto, el vídeo de la semana pasada también tiene este juego de buscar el icono del canal. Así que podéis ir a verlo y buscar el icono del canal durante el vídeo. Así que comentad en este vídeo cuántos habéis encontrado al igual que en el anterior, el cual lo tenéis en la descripción de este vídeo. Así que suscribiros, like y campanita y nos vemos en el próximo vídeo.